Bueno, aparte de que me encargaron codirigir este curso con el Shlomo Ben-Ami, también me han encargado, o me ha tocado hacer la conferencia final y yo les voy a tratar de explicar algo que he investigado personalmente y que lo he llevado investigando en el periódico. Yo soy periodista, no soy historiador, no tengo formación académica de historiador, tengo el mismo miedo que tenía mi compañero de mesa de antes y tengo más porque no soy historiador, solo soy periodista y lo que voy a intentar explicarles es una serie de conclusiones a las que he llegado yo de tipo histórico que contradicen absolutamente la historia que conocemos hasta ahora, nuestra propia historia sobre Franco y sobre nuestra propia realidad. De hecho, ha habido un momento antes en una serie de intervenciones que he oído a lo largo de estos 2 días, Shlomo Ben-Ami la dijo, Sami Nair también creo que lo dijo, es que como España nunca participó en el Holocausto, la Shoah, la matanza de judíos en Alemania, el exterminio, pues claro, España está fuera de eso. Bueno, yo creo que eso es absolutamente falso. Es verdad que los españoles, como conjunto, como ciudadanía, no hemos participado en eso porque nadie nos informó. Pero sí que hay elementos documentales que he traído aquí y algunos los mostraré por aquí porque esto no lo he podido ni escanear. Franco y un núcleo pequeño, creo que es concretamente un núcleo pequeño de su Consejo de Ministros, participó. Eso es una afirmación que yo hago. Si alguien luego encuentra documentación que lo desmiente más adelante, pues habrá sido un intento de explicar la historia de otra manera. Pero Franco fue cómplice activo del Holocausto. No es que lo dejara que ocurriera, no. Pudo salvar millones, probablemente, miles seguro, millones probablemente de judíos y no lo hizo a sabiendas, con información precisa y cabal de que estaban exterminándolos. Y eso es así y se puede demostrar. O sea, sí tenemos un pasado de conexión y de responsabilidad con el Holocausto. Eso no está en los libros de texto y no está en los colegios. Yo he estado, ¿cómo he llegado a esta conclusión? Bueno, pues llevo simplemente, desde el periódico en el que trabajo, que es La Vanguardia, me ha financiado estos años, aparte del trabajo que hago a diario, que es de información sobre terrorismo islámico y coordinar esta información, pues hago otra, no siempre hay información sobre eso, y también hago lo que se ha dado a llamar periodismo de investigación, que en realidad es periodismo a largo plazo, no tiene ninguna diferencia. O sea, hago las mismas preguntas que cualquier otro periodista. ¿Qué ha pasado? Y alguien me lo explica. En este caso yo pregunto ¿qué ha pasado? Y lo he ido a buscar el qué ha pasado a los archivos desclasificados secretos de Estados Unidos, a los del Reino Unido, a los de Holanda, a supervivientes de la época y a algún archivo español, e incluso a la propia hemeroteca de La Vanguardia y archivo de La Vanguardia, que como ustedes saben es un periódico de 130 años y tiene un caudal de información absolutamente espectacular. Evidentemente, ya les digo que empecé hace 7 años con este asunto, toda esta línea de investigación me ha dado para publicar pues la primera serie de reportajes que hice con la primera oleada de documentación fueron 60 de golpe, luego otra de 20, luego otra de 16. He tenido mucha suerte profesionalmente. La primera fue Premio Rey de España de Periodismo Internacional. La otra que hice sobre el Holocausto fue Premio Fundación Raúl Balaguer, de lo cual me siento orgullosísimo que la comunidad de la que fue perseguida me reconociera y me admitiera como parte de explicar su historia y su sufrimiento, al que me siento absolutamente a su lado y como parte de ellos, en deuda como ser humano, absolutamente. Y claro, eso es un volumen de documentación que he tenido que leer, muy largo, muy grande, y que me ha dado como resultado 3 libros. Uno de ellos, y yo les voy a desvelar hoy aquí en esta pequeña intervención, un pequeñísimo resumen del tercero que se publicará pues por cuestiones simplemente editoriales. Se entra en imprenta el 15 de septiembre y se va a publicar en agosto, en octubre, y se llamará, creo que el título definitivo será Franco, cómplice del Holocausto, algo así de simple, ¿no? Y el anterior de ellos,
que ya tiene la gran parte de esta documentación y de hechos que yo voy a relatar ahora muy someramente, se llama Los secretos del franquismo. Ya les digo, soy periodista y voy muy simple en el asunto. Y el otro libro que también tiene base documental, que es otro aspecto distinto a este asunto, trata sobre de todo lo que encontré de los españoles que trabajaron para los servicios secretos aliados durante la Segunda Guerra Mundial, y hubo una serie de reportajes de La Vanguardia. También tuve que pasarlo a un libro porque hay una cuestión simple. En un periódico escribes 120, 110 líneas, y esto estamos hablando de algo que cada documento es muy complejo, muy largo, y al final exige, pues si la editorial lo tiene a bien, hacer un libro. Y el otro se llama La Guerra Ignorada, que es de Mondadori. Bueno, entonces ya digo, son 3 libros. Así que el origen de la información, yo creo que ha quedado claro, es archivos desclasificados, servicios secretos. El caso fundamental, también para ver de dónde viene o qué credibilidad puede tener lo que yo les estoy empezando a explicar, es que tanto norteamericanos como británicos, cuando acaba la Segunda Guerra Mundial, entran absolutamente a saco unos departamentos especiales de los servicios de inteligencia, entran en los ministerios alemanes después de la rendición y, claro, hacen fotocopia. No hacen fotocopia, hacen Odalic, le llamaban. Bueno, hacen una especie de fotocopia de la época y se llevan toda la documentación que hay. Evidentemente, el Ministerio de Asuntos Exteriores de von Ribbentrop, archivos de las SS de Himmler, etcétera. Y hay, bueno, ver los archivos de Washington es una cosa absolutamente de ciencia ficción de la cantidad que hay, y hay copias, a veces se repiten, encuentras parecido también en los del Reino Unido. Luego están otros en Holanda que son muy interesantes, porque es cuando acaba la Guerra Civil Española y también en época ya iniciada en periodo de Segunda Guerra Mundial, pero con el franquismo en plena represión, se va sacando documentación de aquí, sobre todo de CNT y de FAI, y va a parar a Holanda. Holanda tiene mucha documentación muy interesante española, y como dato general les diré que cada vez que he acudido a uno de estos sitios, el único español que había mirando estos papeles era yo. Entonces, no sé exactamente si es casualidad, pero se ha ido repitiendo caso por caso. No sé, en cambio, hay cientos de estudiantes de otros lugares y de historiadores que estaban mirándolo. La otra conclusión, porque voy a intentar, ya digo, sintetizar al máximo sobre esto, que hoy comiendo el grupo que hemos asistido aquí como ponentes se lo explicaba, es que nosotros siempre nos referimos a Franco como fascista. Es un fascista. Y el fascismo, y hablamos del fascismo, bueno, pues hay que hacer una precisión. La documentación hallada en Alemania, y también hay documentación italiana y de todos los países, la que tienen los americanos, los británicos y demás, lo que muestra es que Franco era primero franquista de sí mismo, en primer lugar, pero en segundo término, sin poderlo separar, era nazi, no era fascista, era un nazi. ¿Dónde le viene la conexión nazi? Esto sería para otra conferencia, pero probablemente nace a partir de 1934 por el desembarco de un ciudadano alemán que se llama Hans Hellermann, que llega a Barcelona y vive en la calle Jesús número 5 del 6º piso, que viene enviado por Himmler sin conocimiento de la embajada alemana en Madrid, y viene con una misión que es una doble misión. Delegado de la Gestapo secreta, de una rama secreta de la Gestapo que se llama Servicio de Control Portuario, traducido del alemán, es una traducción literal, que consiste en controlar todos los que pueden ser malos alemanes. El Partido Nacional Socialista está en crecimiento, y también ver si hay población judía o población eliminable a la que pueden ir controlando. Como montaje de oficina para este Hans Hellermann, se instala en la calle Aviñó número 2, en una empresa tapadera que se llama Hellermann and Philippi Import-Export. Nunca importaron nada, nunca exportaron nada, y solo fue un centro de agitación y propaganda nacional socialista, donde conectaron con
incipientes falangistas y militares, antes del 17 y 18 de julio del 36, ya en el 1935 hay conexiones y tal. He traído un documento, se lo muestro, no lo tengo escaneado, este documento es de la OSS, Oficina de Servicios Estratégicos de Estados Unidos, precedente de los servicios secretos de la CIA, en el que hablan es ya del 45, cuando han encontrado documentación, y no lo puedo proyectar, pero en el punto donde he marcado con el POSIT explican que Hellermann se ha reunido previamente al alzamiento nacional con elementos de golpistas para preparar el golpe de Estado. De lo cual deducimos lo siguiente, que es a donde yo quiero llegar, porque no me voy a extender más con Hellermann y Filippi, que daría para hablar mucho rato. Que hay un apoyo alemán al golpe de Estado del 18 de julio del 36, que viene de antes. Hay alguna pregunta de tipo logístico que cualquier ciudadano podría hacerse y algún historiador me puede desmentir, porque dicen que sí queda tiempo, pero la ayuda alemana que llega a Franco a partir del alzamiento nacional es una ayuda tremenda y llega con una rapidez extraordinaria. Solamente organizar esta jornada, llevamos varios meses para ponernos de acuerdo todos, pues imagino que es llevar 30 y pico aviones al norte de África, Junker, que volaban a 150 kilómetros por hora, la gasolina, la logística, los pilotos, el plan de vuelo para hacer el transporte del ejército del norte de África, pasarlo a Sevilla, tender las líneas telefónicas del alto mando entre Franco, Mola, etcétera, y todo eso. Eso no se planea solamente, como están los libros de historia, no en todos, en algunos, con una visita o una carta de Franco al Festival de Wagner, que le pide ayuda porque se va a sublevar contra una república, contra la Segunda República. ¿Qué interés podía tener Alemania y por qué Franco es nazi y por qué viene todo este asunto que luego vemos que hace que Franco participe en el Holocausto? Hitler necesita, esto es una deducción, pero viene deducida de la documentación encontrada. Hitler en su plan de expansión del Reich, del Imperio, del Tercer Reich, no lo puede hacer todo de golpe, su expansión bélica. Evidentemente hace un pacto con absolutamente antinatura con la Unión Soviética, el pacto de no agresión, que luego viola y la ataca, pero tiene un problema. No puede iniciar todo su plan de expansión de la Gran Alemania teniendo en el flanco sur, que es España, que domina el estrecho de Gibraltar, una república que él considera comunista, de hazaña. En realidad es comunista, anarquista, desordenada y todo lo que se quiera, hasta con medio golpes de Estado en Cataluña, con Companys y con todo. Pero podríamos llegar muy lejos por ahí. Pero una España, digamos, en línea con el eje italiano, próxima a Alemania o fascista, si queremos esto, es una España que le conviene para sus planes futuros. Entonces, apoyar un golpe de Estado que derroque la Segunda República e instale un gobierno proclive a sus futuros deseos y planes, que ya están en Mein Kampf. Están en Mein Kampf. Es que no hay que ir a buscarlo a ningún sitio. La verdad es que lo explica perfectamente cuál es su plan de expansión. Entonces, de ahí viene la presencia, para explicar, de Hans Kellermann y de otros muchos personajes más. Es una docena de personajes que cómo van conectando con los servicios secretos de Mola, etcétera, y digamos yo creo que apoyando la preparación y la incitación, dándoles seguridad a los españoles golpistas. O sea, otra cosa es que tuvieran la misma idea, pero le dicen, bueno, saben que van a tener un apoyo de una Alemania que está en crecimiento cada vez más poderoso, con un partido que tiene estos uniformes que ha descrito antes Beatriz y esta cosa que impresiona a cualquiera. Ya empiezan a comportarse de esta manera. Y una de las características que tienen la parte nazi del asunto es su antisemitismo, sus leyes antijudíos, sus restricciones de derechos humanos, que van progresando. Evidentemente, deslumbrado con todo esto, Franco va comulgando con esta ideología que la mantiene hasta el último discurso de su vida, que es con el rey detrás hecho polvo, diciendo así, que todavía habla del contubernio judeo-masónico cuando hubo después de los fusilamientos. Quiere decir que todavía esta cosa se murió con el contubernio judeo-masónico. O sea que la idea le perdura el resto de su vida. Bueno,
Este sería el precedente de Franco no es fascista, Franco es más bien un pronazi. Habría muchos más ejemplos. Que España es así, los aliados lo saben todo el tiempo, aunque Franco diga que declare la neutralidad. Los servicios secretos británicos, que son muy buenos, y los servicios secretos americanos, la OSS, que son infinitamente peores, a pesar de ser muy malos, también tienen esa información y lo ven. Y lo ven porque es evidente. Es evidente en cuanto estalla, en cuanto acaba la Guerra Civil Española e inmediatamente comienza la Segunda Guerra Mundial, con separación de unos pocos meses, es evidente que en Madrid se instala lo que se llama el COSP, que es la Kriegsorganisation Spanien, Organización de Guerra nazi, no quiero decir alemana, nazi, en Madrid, pero es que además los 5 servicios secretos navales se instalan en Vigo, en Barcelona, en Barcelona no tienen que deshacer el montaje porque pierden el alzamiento, pero se traslada a otras zonas de España y hay un crecimiento. Bueno, desembarcan, por ejemplo, 100 propagandistas que envía Goebbels para controlar la prensa, en fin, todos los... En las jefaturas superiores de policía española siempre hay una oficina de la Gestapo. Antes creo que era Esteban el que hablaba que se copia el modelo de la Gestapo. Nace ahí. Hay un pacto secreto germano-español que se suprimen todas las leyes de extradición y se puede detener a cualquier persona en cualquier parte del territorio español y llevarla a Alemania de manera sin que haya ninguna ley por en medio. Naturalmente estas personas generalmente es de suponer que son los judíos que deciden por las personas enemigas del régimen alemán, porque Franco ya está eliminando por su cuenta los que considera enemigos de su propio régimen, en investigaciones, iba a decir frustradas o interrumpidas por la Sala Segunda del Supremo, en este caso, ¿no? Pero bueno, y hubiese sido muy interesante poder llegar al final y ver cómo convergen todas estas cuestiones históricas. Con esto les he dicho que hay una posibilidad, más que una posibilidad, una probabilidad y posibilidad de que el golpe del 18 del 36, no, podríamos decir, exagerándolo un poco, que llegó de Berlín. No llegó exactamente, pero Berlín tuvo mucho que ver. Y ahí, ¿qué tenemos? Tenemos un Franco muy alemán, muy pronazi. Se me escapa lo alemán y no quiero decir alemán, porque hay muchos alemanes que están llevando ya a campos de concentración y que también los nazis están matando por ser comunistas, por ser socialistas o por ser otra cosa. O sea que también es verdad que el lenguaje en este caso es difícil, se me escapa el alemán y cuando digo alemán quiero decir los nazis, los del Partido Nacional Socialista Alemán, los seguidores de la doctrina de Hitler. Bueno, una vez... cuando en 1942, para ir ya avanzando sobre el terreno, en 1942 se celebra la conferencia de Wannsee, que es de donde surge, unos saltos enormes, bueno, surge o se establece lo que llaman la solución final, la Endlösung, no sé cómo se pronuncia bien en alemán, la solución final, en la que, entre otras cosas, se determina hay que eliminar a la población judía, también a otras minorías, se hace un censo de judíos, 11 millones, ahí el censo de Wannsee, podría proyectarlo, pero es un PDF enorme y ya está. Y en este censo se divide, una vez se establece el censo, que es, digamos, el resumen de a quién quieren quitarse de en medio, dicho así, fría y llanamente. Toda esta gente, fuera, hay que quitarse de en medio. Pues entran, de donde emanan, aunque ya ha habido progromos antes, ha habido matanzas antes, digamos, por situarnos que a partir de ese momento se industrializa la eliminación de la población judía del creciente Tercer Reich. Una de las cosas problemas que se les plantea a los nazis
es matar rápido y barato. Matar rápido y barato. Y la otra cuestión es eliminar cuanto más judíos, eliminarlos, sacarlos de su territorio, mejor. Parte número uno del asunto. Matar, porque también estamos hablando del Holocausto como si el Holocausto fuera... me da la impresión que al hablar aquí del Holocausto en términos teóricos, no estamos viendo de que el horror, la realidad horrible, espantosa de la que estamos hablando, que hace todavía mucho más culpables y odiosos a los que lo practicaron. Y eso sí lo quiero transmitir con toda su fuerza. Sí, matar con una bala cuesta un X marcos, y matar con CO2 los camiones que lo prueban, pues es de tal, hay que deshacerse de los cadáveres, tal, y inventan, bueno, después del desarrollo, buscan un sistema, encuentran el ciclón B. Y quiero leerles cómo funcionaba el ciclón B, simplemente para enmarcar de cómo funciona el horror nazi. A propósito lo hago además. Las víctimas, el ciclón B era un insecticida, aún se fabrica y aún se vende. Dice, las víctimas eran encerradas desnudas en una habitación hermética y unas duchas esparcían gas. Las víctimas eran hombres, mujeres, niños de cualquier edad, que entraban desnudos en este sitio y que su único delito eran ser otros, ser diferentes. Lo hemos explicado durante 2 días sin parar. Ningún delito, nada. Pues estas eran encerradas en habitaciones herméticas y duchas que esparcían gas. Entonces los confinados sufrían sofocación, pérdida del control de los esfínteres, inconsciencia y la muerte, que llegaba a los más fuertes a los 25 minutos después. Por eso, al abrir las cámaras, los cadáveres se encontraban por capas. Abajo los más débiles, ancianos y niños. Luego las mujeres y en la parte más alta del montón humano, los más jóvenes y resistentes, de los que mataban, porque los que consideraban más fuertes que podrían resistir esta situación, los usaban como esclavos hasta que morían y pasaban por esta circunstancia. Bien, esto es la utilización de cómo funcionaban los campos de exterminio y lo que sucedía. Pero con los campos de exterminio no tienen suficiente para la eliminación, está claro en la documentación encontrada en Alemania, no tienen suficiente, no da de sí industrialmente para sacar todo eso. Entonces lo que sucede es que hay una oferta a los países amigos del Tercer Reich. Hay una oferta que también no la he podido escanear, la traigo aquí, está en alemán y la tengo en español. Esta es la oferta hecha en alemán, el documento que está sacado de los archivos del Reino Unido. El documento alemán es la que ofrecen a los países amigos, que en tercer lugar aparece España, y se le da una fecha en la que le ofrece hacerse cargo de lo que ellos llaman de Spanische Jugend, los judíos españoles. Hay unos que están exterminando y dice, bueno, aquí hay unos judíos que son de origen español, llévenselo ustedes, y le envían a Franco, al ministro de Asuntos Exteriores, Gómez Jordana, envían este comunicado que han visto aquí, este es el que envían aquí, que es como una especie de ley o protocolo que ellos establecen, que es secreto también. Esta lista está Italia, Suiza, España, Portugal, Dinamarca, Suecia, Finlandia, Hungría y Turquía. España en tercer lugar, y le ofrecen hacerse cargo de los judíos que ellos consideran españoles. Los ponen en un tren, ahí está Eichmann, que es el jefe de logística, ¿verdad? Los ponen en un tren, los mandan por la estación de Cerver o de Irún y a territorio, y a Franco, usted haga lo que quiera con estos, no los consideran seres humanos, con estos envíos que les hacemos a ustedes. Dice, el Ministerio de Asuntos Exteriores ha fijado el 31 del 3 del 43 como plazo límite para la repatriación de los súbditos judíos por parte de sus respectivos gobiernos. O sea, Franco tiene para recibir a los que se consideran Spanische Jugend hasta el 31 del 3 del 43. La respuesta que hace Franco de este asunto
es el silencio. No contesta. No contesta a esto. Los nazis, que llevan un protocolo, como se puede ver en esta documentación que voy mezclando aquí, voy metiéndome en un lío aquí bien cada vez más grande, para dejarla aquí de esta manera, pues no entienden la falta de la no contestación a un documento perfectamente sellado, organizado, con sus sellos y sus cosas. Simplemente no hay. Y de otros países reciben respuesta negativa generalmente, y dicen, hagan ustedes lo que quieran, apliquen sus nuevas leyes antisemitas. Y se van aplicando. Hay países que incluso dicen, no, ya las aplicaremos nosotros, los luces flechadas, y etcétera, ¿no? Que son más papistas que el Papa en este sentido, más nazis que los nazis. Pero es que de España no hay ninguna respuesta. Entonces hay una prórroga y una reiteración que surge de Berlín otra vez con otro documento en el que instan al embajador de Berlín en Madrid, Alemania en Madrid, en el que por favor le pregunte, además le dice así, pregunte al gobierno español si es que no ha recibido la comunicación, porque es que se está acabando el plazo y tenemos que hacer algo con los Spanische Jugend estos, tenemos que hacer algo con ellos, o bien aplicar nuestras leyes, que es Auschwitz-Birkenau y demás, o meterlos en los trenes y mandarlos a España, porque hay una consideración con Franco, hay una especial consideración con el amigo que ha firmado todos estos protocolos, la ayuda de las empresas, la ISMA, Sofindos, hay unas empresas alemanas funcionando muy bien en España. En el aviso, también lo tengo, bueno, vuelve a haber una falta de respuesta, oficial. Pero lo que sucede, ya les digo que es un resumen muy, muy rápido para cerrar a tiempo estoy viendo el reloj ahí. Lo que sucede es que envían a un diplomático que se llama José María Dussinague, que he encontrado su apellido recientemente, supongo que es pariente en el Parlamento actual español. Lo envían a Berlín a dar una respuesta al encargado de asuntos judíos. Hay un tal Fontaden, hay otro que se llama Wagner. Bueno, él se reúne con ellos y les dice, mire usted, no insistan, esto es la respuesta, se podría leerla, pero prefiero contarla. No insistan, porque ¿verdad que los judíos son enemigos del Tercer Reich? Sí. Luego son enemigos del régimen de Franco. ¿Para qué los queremos nosotros? Van a inundar España de enemigos del régimen. Hagan lo que tengan que hacer con ellos. No va a haber respuesta afirmativa de aceptación de judíos aquí, y le dicen que no. De hecho, luego se lo llegan a decir por escrito, que no hay. Aún así hay una tercera oferta alemana, es que no siguen sin verlo claro. Hasta tal punto no lo entienden y no lo ven claro que piden un informe al embajador, otra vez al embajador alemán en Madrid, en el que le explique pero cuál es la actitud y cuál es la relación de los españoles con los judíos. Pero no son como nosotros, que han entendido no es el problema, que es una raza a exterminar, son los culpables de todos los males del mundo. Y entonces el embajador alemán hace un curioso informe en el que contesta a Berlín diciendo, no, es que ustedes en Berlín no nos están entendiendo bien, es que los españoles nos llevan mucha ventaja, es que Isabel la Católica ya los echó a todos. Entonces, ahí es un panegírico, es una admiración absolutamente desmesurada a toda a Isabela la Católica, como la llaman, y dicen, por eso ellos no tienen este problema ya religioso, y los pocos judíos que hay los tienen asimilados y como bajo control. O sea, no tienen este problema y por eso no entienden los problemas que nos acucian en Alemania. No convencidos de esta respuesta, vuelven a hacerle la pregunta otra vez, unos meses más adelante, porque vuelve a hacerse otra prórroga de no entrega. Pero claro, esas prórrogas de no entrega, la gente que ya está empezando a ser deportada, la están llevando, lo que ellos dicen, por ejemplo, a los de Salónica. Ya sé que estoy haciendo grandes saltos históricos de posición, pero es en la historia en general, los están llevando lo que ellos llaman
campos de alta seguridad. Y, por ejemplo, los llevan al campo de alta seguridad de Bergen. Aquí está. Esto es lo que llaman los nazis un campo de alta seguridad. Este es el de Bergen-Belsen, que es el que estuvo Ana Frank, para que nos situamos. Nos vamos situando. Bueno, esto según unas fotos de Life del 45 cuando se entra en Bergen-Belsen. Dice, nos vamos a ver obligados. Esto tiene aquí para pasar la foto. Aquí, si no, con una foto creo que es suficiente. Bueno, da exactamente igual. Esta es la asesina número 1 del campo. Vuelvo a la primera y no voy a dar más porque todas son... Esta es la más suave de las fotos. Y todas las demás son espantosas. Cadáveres que están sacando de gente absolutamente destrozada y horrible. Esto es un eufemismo, dice, un campo porque el campo de exterminio es Auschwitz-Birkenau de Treblinka. Esto es de alta seguridad, no sé qué querrían decir con la alta seguridad. Ante las reiteradas ofertas que tiene el gobierno español de repatriar españoles, cuando ya pasan los 3 plazos que se dan, hay una serie de presiones de británicas y norteamericanas a las que Franco no es inmune, porque ellos saben que Franco no es neutral. De hecho, le llegan a amenazar con invadirle. ¿Por qué saben que Franco no es neutral? Pues les pondré un ejemplo simplemente. Un destacamento de la Wehrmacht está trabajando entre comillas, con otro grupo fascista de camisas negras y fascistas italianos en la línea de la Concepción para hacer sabotajes en Gibraltar, donde hunden barcos británicos. De hecho, son acciones de guerra que protege España, que los servicios secretos británicos conocen perfectamente, hasta el punto que el informe ese se lo envía en español al ministro diciendo, mire, pare ya de proteger todo el tinglado que tiene en la línea de Concepción y de intentar hundir y sabotear, por ejemplo, el arsenal y el polvorín que tienen en Gibraltar. De hecho, capturan a 2 españoles que están haciendo acciones de guerra y protegidos por el ejército español. Por esto, los capturan los británicos y los fusilan en Gibraltar. O sea, hay fusilamientos de españoles por acciones de guerra. Es un país neutral y si además hay otro hecho clarísimo que lo están viendo los servicios secretos británicos y los americanos también, sería muy neutral, pero si la Jefatura Superior de Policía de las ciudades había una oficina de la Gestapo, no había también una del MI5 y otra de la OSS, solo había una de la Gestapo. Eso está clarísimo, no había tal neutralidad. En este sentido, siempre ellos lo saben y entonces los Estados Unidos, de forma también, digamos, secreta, y los británicos presionan a Franco porque les están llegando noticias, para mí, fidedignas, clarísimas de lo que está sucediendo en Europa a los aliados, y le hacen alguna presión para que salve gente, pues, sobre todo en la zona balcánica, y Franco hace una respuesta, y digo Franco porque es su ministro, pero da exactamente igual, dice, bueno, aceptaré que me envíen unos contingentes de unas 300 personas de 25 en 25, de lo cual los alemanes dicen de 25 en 25, eso es un gasto logístico tremendo, mandamos los 300 de golpe y lo dejamos así, de 25. Bueno, entonces hay una negociación, al final llegan dos trenes que ahora contaré lo de la anécdota de los trenes. En medio de estas presiones, cuando siempre hay la negativa de aceptar a esta gente que está siendo deportada y a todos estos seres humanos que están siendo asesinados de manera industrializada. Y una de las razones es que son enemigos de... Y entonces hay un comunicado muy, muy interesante desde mi punto de vista, que tengo el original aquí. Este es el original en alemán y aquí tengo una traducción
técnicamente muy bien hecha. Es German del Ministerio de Asuntos Exteriores alemán, membrete de la Embajada Española en Berlín, de fecha de 25 de febrero del 43. España, como he dicho, España no, Franco y sus ministros están negando a los nazis la aceptación incluso de que son Spanische Jugend, no nos interesan, son enemigos, mándelos a Turquía o a Grecia, le dicen, donde en Salónica verdaderamente hay una matanza espantosa, se salvan 4 de milagro, también por la acción de ahora de los salvadores españoles, que hablaré de ellos porque son acciones individuales que no podemos vincular de ninguna manera, se puede a una acción de Franco, que aunque luego cuando acaba la guerra se llena el pecho, incluso en Naciones Unidas dice hemos colaborado en la salvación, incluso hay muchos judíos que creen que han sido salvados por Franco y no es así, no es así, no es así, porque la anécdota de los trenes la cuento en un momento. Bueno, este documento yo creo que es revelador, es un documento que lo mandan al departamento D3 de Asuntos Exteriores, es el de Asuntos Judíos, 25 de febrero del 43, y es un recordatorio de España a Alemania, en la que, entre otros puntos, le dice, mire, voy a leer el final del asunto, les dice, podrían enviarlos a Turquía, a estos Spanische Jugend, pero la embajada española, es el párrafo final lo que les leo, la embajada española solicita al Ministerio de Asuntos Exteriores alemán que intervenga ante las autoridades correspondientes, una traducción así, para explicarles a los alemanes que los bienes de los judíos españoles dejados atrás al salir de Francia, Bélgica y Países Bajos, dejados atrás simplemente deportados a los campos de exterminio. Serán administrados por los cónsules españoles y representantes de España y tienen que quedarse en posesión por tratarse de bienes públicos, de bienes de súbditos españoles y por tanto ser un bien nacional de España. No solo se negó a aceptar a estos deportados, a mí me emociona incluso. O sea, yo soy el primer sorprendido al leer lo que les estoy leyendo. Y me sorprende que no esté en los libros de los colegios. Hay que leerlo a los 12 años, esta barbaridad. No solo, pues, Bélgica, Holanda, Luxemburgo, Países Bajos, también ocurrió con Francia. No solo les negó el pan y la sal, como decía, ¿verdad?, la Biblia, el venir aquí a refugiarse, aunque fuese luego para expulsarlos a Sudamérica o a Palestina, al protectorado, donde los ingleses se portaron como Dios les dio a entender también, que esa sería otra película. No solo eso, sino nos apoderamos de sus bienes. Y aquí tengo una pregunta que es que yo creo que se deberían reclamar, como han reclamado de otros sitios. Creo que habría que hacer la lista de deportados, al menos de los de Francia, Bélgica y Países Bajos, que es Bélgica, Holanda y Luxemburgo, y quién se deportó de allí, quiénes eran de origen sefardita o cuáles eran, según el listado alemán, que eso lo tiene muy bien, consideraban judíos españoles, y esos bienes que se apoderó el franquismo, devolvérselos, son suyos, a sus familias, a sus herederos, y de luego pedirles perdón por esta barbaridad. Si hay una duda de qué es lo que sucedía, hay otra serie de comunicados también procedentes de Berlín que van llegando reiteradamente a través de la embajada alemana, es alemana, en Madrid, en la que le están diciendo a Franco, bueno, pues si usted no acepta, haremos esto que usted dice y tal, pero tenga en cuenta que las medidas generales contra los judíos, es decir, su aniquilación, se aplicará a los judíos españoles residentes en todo el territorio también ocupado en Polonia, en los territorios ocupados en todos los sitios. Le están explicando exactamente, está perfectamente explicado a cada paso, qué es lo que les va a suceder. O sea, hay como una especie de, es curiosísimo, yo no sé si ocurre con los otros países, pero a Franco le están dando una información sobre el asunto judío permanente y continuada. Como daría, después de leerlo todo varias veces, es una apreciación mía, da la sensación de que están intentando por todos los medios que se los quede. Pero dime, llévatelos,
es que los vamos a matar, llévatelos. Y el otro, no, 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 sistemáticamente. Entonces dice, bueno, entonces pues podemos decir, es que no sabía que, yo voy a ir acabando ya, es que no sabía que iban a un campo de exterminio y que iba a pasar esto que les he leído del Ciclón B. Claro, él pensaba que iba a un campo de alta seguridad, no sabía que era en esa imagen que han visto, que todo el mundo está muerto. No, pues eso no es así. Resulta que lo que se han venido a llamar y llamamos los salvadores españoles, y voy acabando con ello, gente como Sanz Briz, como Julio Palencia, verdaderos héroes, estos sí que lo son, españoles, que actuaron, estos eran franquistas, eran del régimen, y simplemente ocurrió una cosa para ellos, que es que vieron lo que sucedía, lo vieron con sus propios ojos, y les fue insoportable porque simplemente debían ser buena gente, nada más. E informaron, o sea, Sanz Briz envía un informe al Ministerio que viene a ser un resumen de los protocolos de Auschwitz, en el que se le dice, ahora iré diciendo cada uno de ellos. Sanz Briz está en Budapest, en Hungría, y se me había ido, y tenía un ayudante que por cierto era fascista de verdad, era Giorgio Perlasca, que se horrorizó igual. Y era tan fascista que su hijo, que está vivo, hay un museo de Giorgio Perlasca en Italia, era italiano, se hizo pasar por español, es un tipo verdaderamente interesante, nunca explicó lo que había sucedido ahí, porque cuando Sanz Briz tiene que huir, irse de ahí, él dice, soy yo el embajador de España, y engaña a los nazis, a los carniceros que hay ahí, haciéndose pasar él por este. Giorgio Perlasca era tan fascista que a su hijo se llama Franco. Y cuando se le pregunta que por qué se llama Franco, dice, no, por Francisco Franco. O sea, que aquí hay una distancia y hay una diferencia, y no quiero salvar a nadie en eso, pero hay una diferencia entre nazi y fascista, porque también se produce en Salónica. En Salónica, donde Salónica fue la principal ciudad sefardita o ladina, o de que se hablaba castellano antiguo, para entendernos, en Grecia, de los 80 o 90.000 que había, pues murieron el 98% o el 95% fue asesinado, pero ese 5 o 10% que se salvó gracias a Romero Radigales, también se salvaron gracias a un grupo de fascistas italianos que les dieron los autocares para que pudieran huir. Y hay unos informes que, si no fuese porque estamos hablando de un drama horrible, que es los informes internos entre los responsables del exterminio en Grecia y los responsables del exterminio en Berlín, que se intercambian información. Dice, pero con estos italianos es imposible, se están llevando a nuestros deportados en autocares, pero a ver, que alguien hable con Roma para que dejen de actuar de esta manera, y que también paralicen a Romero Radigales, pero este anti-alemán y anti-español que está protegiendo a los judíos. En fin, es toda una comunicación interna alemana que es verdaderamente espectacular. Lo que quería decir es que Sanz Briz envía un informe que viene a ser un resumen de lo que se llamó los protocolos de Auschwitz, pero da exactamente igual si lo sacó de información de algún superviviente, de algún huido de Auschwitz, de información judía. Lo que es interesante es que lo que da en el informe que llega a Madrid es que dice, están exterminando al pueblo judío y lo están convirtiendo en jabón, explícitamente dice eso. Y la respuesta que recibe de Madrid es, deje de interferir en los asuntos de Estado entre España y Alemania. Es lo que le dicen. Es el que emite luego, eso supongo que esta parte de la historia la conocen más, pues emite una serie de salvoconductos. Al final, por las presiones, sobre todo de Estados Unidos y de Inglaterra, Franco admite 100, digamos, salvoconductos. No son exactamente salvoconductos, son unos pases, son como un documento en el que se inicia un procedimiento para nacionalizarlos como españoles, con arreglo una ley de Primo de Rivera de 1924, para la cual podía acogerse muchísima gente. Entonces, con esto los ponen, esto sería larguísimo de explicar, en unas casas que dicen de prolongación de la delegación española. Esto ocurre en Hungría, ocurre
ocurre en varios países. Bueno, con él le dan 100, le autorizan 100 y él lo que hace es para 100 personas. Él convierte los 100 para 100 familias y en vez de hacer, y entonces cada vez que llega al 99 vuelve a empezar por el 1. Eso es Sandbridge. Y Giorgio Perlasca luego lo sigue haciendo exactamente igual, con lo cual los 100 se convierten en miles porque claro, hay un desbarajuste de salvoconductos, van pasando. Siempre que llega 99 y además dice, no es unitario, es familiar, 5. Entonces, no los he traído, pero se ven los documentos y se ve la foto, pues 4 de familia, la firma de él. Luego los llega a firmar Perlasca, que no tiene absolutamente nada que ver con no es diplomático español, es un italiano refugiado que está allí. A mí como personaje bueno, con eso quiero decir que Franco conoce perfectamente y el régimen conoce perfectamente que se están produciendo las matanzas. Hay una carta, y yo iba a ponerla la pongo para que la vean, pero yo creo que no da tiempo a leerla porque son las 6:10 y a las 6 quiero acabar. Ahora se creará, tiene que crear, aquí está. Esta carta es de Julio Palencia. No sé si puedo aumentarlo. Es del 14 de septiembre del 42, 10 años justos antes de que yo naciera. Yo soy del 14 de septiembre del 42. En la que no veo porque no tiene mucha luz aquí, esto tampoco. Sí. Bueno, la carta de Julio Palencia. La carta de Julio Palencia, como este gato, como dice Baltasar, me la ha traído en formato grande. Pero Julio Palencia, y dice, no la vamos a leerla entera, pero esto lo manda, tiene fecha, Ministerio de Asuntos Exteriores de España, 8 de octubre del 42. Y en él le dice, en este lenguaje, ¿verdad?, de funcionario absolutamente respetuoso con el poder y con el régimen, dice, como continuación de mi despacho número 238 de 8 del 1 en curso, y por si acaso vuestra excelencia considera digna de ser tomado en consideración, este es el lenguaje que le está usando, ¿verdad? Dice, en el momento actual los judíos solo tienen la ardiente aspiración de abandonar Bulgaria, sea como sea, y dirigirse a tierras más hospitalarias y humanas. En la mayoría de los casos estas tierras son América, y como es natural, el único medio para ir al continente americano es el de embarcar en un puerto español y de aquí que lo que soliciten sea un visado para entrar en España. Como tuve la honra de decir a vuestra excelencia, párrafo anterior, en mi citado despacho, los judíos de Bulgaria están siendo víctimas de una política de persecución tan cruel y encarnizada que la persona más ponderada y fría pena de espanto en el ánimo al contemplar y presenciar todas las injusticias y horrores que estas autoridades vienen cometiendo. Esto ya en el 42, luego después lo que ven ya es directamente las matanzas. También de aquí se me ocurre la contestación a cuando él pide los visados, aquí Julio Palencia, es no. No hay visados. A mí es el personaje de los salvadores españoles, que hay bastantes, hay como 10, 11, es que Julio Palencia, que es un hombre con un aspecto de funcionario absolutamente, con su bigotito y tal, es la única solución, cuando ya ahorcan al droguero, al tendero, que es amigo suyo, se llama Arié, León creo que significa, ¿no?, en hebreo, lo ahorcan y van a ir a por los hijos y por la familia de su amigo Arié, que lo conoce, que vive delante o al lado de la embajada. No se le ocurre, y tiene esta respuesta negativa permanente para salvar. La única solución que se le ocurre es hacer un salvoconducto a la viuda de Arié y adoptar a los hijos. He seguido la pista, he tenido suerte, porque yo había perdido completamente.
ahí se me acababa la información documental, digamos, británico-americana, alemana, se me acababa completamente. Pero he tenido la suerte, gracias a amigos de la Fundación Raúl Wallenberg, que les pedí, ¿pero qué pasó con la familia esta? Y un año y medio después, o sea, muy recientemente, ahora he logrado saber qué sucedió. Lo que sucedió es que tuvo que huir a través de toda Europa con los dos niños, uno tenía 15 años, otro 17, él era un chico y una chica, la esposa, la da el salvoconducto, logra llegar a España, él va siendo perseguido por la Gestapo sistemáticamente y va siempre como un día por delante. Hay documentación alemana en la que están, este indeseable de Palencia, hay que capturarlo ya, hay que ir a por él, es un diplomático español, lo quieren detener y parar. Además se está llevando, bueno, tiene cartas recriminatorias y órdenes recriminatorias del Ministerio Español diciendo, pero ¿cómo ha procedido usted a adoptar y dar un pase? Y esto, bueno, de hecho lo degradan, muere en el olvido en España absolutamente, es un personaje de que no sabemos casi nada de él. Pero tengo que decir que por un golpe de fortuna logré localizar y hablar con él en Tel Aviv, con Miguel Askenasí, que es el único superviviente de la familia Arié, el único superviviente. Y me facilitó la foto. El chico, los dos que adopta, muere en la huida en un bombardeo. Muere en un bombardeo probablemente aliado incluso, porque están en plena guerra. Y me facilitó la foto de Claudine. ¿Se abre? ¿Se abre Claudine o no? Aquí está. Esta que pongo, esta es Claudine, ya casada, viviendo en Argentina, ya salvo. Es la única que se salvó, Claudine. Claudine Arié, la que está, esta de aquí. A ella no, ella murió de cáncer en el año 70 sin dejar hijos. Y el único familiar vivo es Miguel Askenasí, que es sobrino. Ha vivido en Argentina y ahora está en Tel Aviv. Pude hablar con él, me mandó estas fotos y es espectacular hablar con él. A mí, yo soy muy emotivo, y realmente se te saltan las lágrimas hablando con él, ¿no? Porque incluso ahora mismo, ¿no? Me hablaba de Don Julio, o sea, es que era emocionante oírme hablar tremendo. Tengo otra foto, es esta de aquí, Están en una fiesta, es una boda, son las dos únicas fotos que tiene otra que está en traje de baño en una piscina y que no he traído y me las pasó Miguel y me contó la historia de cómo acabó y cómo en su familia se habla de Don Julio. O sea, en su familia, que se llaman Arié de apellido o Askenasí por la otra rama de la familia, pues también se consideran Valencia de apellido. O sea, somos Don Julio a él se emocionó explicándolo y yo me emocioné escuchando. O sea, fue simplemente tremendo. Bueno, pues Julio Palencia tuvo que escapar, pero, y ahora con esto termino, si los pobres embajadores y diplomáticos españoles con sus mínimos medios de una guerra, de una España empobrecida, saliendo de una guerra civil espantosa, tenían esta información, es la conclusión que quiero llegar aquí, tenían esta información, sabían lo que estaban pasando, estaban emitiendo salvoconductos, solo ellos, estaban Raúl Wallenberg, estaba todo un pool, sobre todo la zona balcánica, intentando salvar, había otros judíos, no todo el mundo fue represaliado, quiero decir que había la resistencia al Basá y Joel Brand y otros resistentes que estaban combatiendo incluso, pero dicho eso, si se sabía que estaba esto, si los pobrecitos españoles, y lo digo porque eran pobrecitos, pero Julio Palencia pues hizo lo que pudo y todo este grupo de fotos que tengo aquí, que son los que hay, este es Julio Palencia, este que está aquí gordito, ¿verdad? Bien. Y este es Sanz Briz, y este es la familia Santaella,
que en Berlín tuvo toda una familia escondida judía, haciéndola pasar por como sirvientes suyos, hicieron lo que pudieron, pero buena gente también, pero salvaron 7 personas. Hay una cosa que he dicho antes que diría, lo de los trenes. Hubo 2 trenes que sí salieron eran de judíos de Salónica, fueron enviados al campo de alta seguridad de Bergen-Belsen, y ahí fueron admitidos por Franco. Estos son los que creen que Franco salvó. Fueron admitidos por Franco en España por la presión norteamericana y porque el José Romero Radigales y compañía se pusieron de un pesado absolutamente, era espantoso. Al final, pero bueno, 2 contingentes, uno de 360 y otros 364, creo que son judíos, en 2 trenes sucesivos, con precisión alemana, sale un telegrama que dice a tal hora de tal día llega a la estación de Cerver el tren número 1 y a tal hora tal día llega el tren procedente de Bergen-Belsen con las 300 personas, listas las personas, a la estación de Cerver, al lado de Portbou, en la zona en norte de Cataluña. Muy bien, llega el primer tren, ningún problema, los cambian de vagones, los pasan a un tren español, desembarcan en Barcelona, se sienten liberados por Franco, los cogen en otro tren, los embarcan, unos van para Palestina, otros norte de África. En España se quedaron poco tiempo, por lo que yo sé. Segundo tren llega a Cerver, se olvidan de ir a buscarlo. No va nadie a buscar el tren. Los SS que van custodiando el tren y gestapos que están allí en el tren no saben qué hacer. Ellos llevan sus órdenes escritas en alemán, con su precisión, su uniforme y su burocracia absolutamente tremenda, y se encuentran que no ha ido nadie a recibirlos. Llaman a Berlín. ¿Qué hacemos? Volvemos a Bergen-Belsen. Desde luego nadie baja del tren. O sea, todo el mundo va ahí confinado absolutamente. Hombres, mujeres, niños y ancianos. Llaman a Berlín y dicen, no, esperen un momento, vamos a llamar a Madrid a ver qué sucede. Entonces hay un circuito de llamadas en que Madrid al final responde y dice, es verdad, que quiere buscarlo. Entonces, 24 horas después, que los tienen allí parados, van a buscarlos, aparecen, creo que es unos guardias civiles y un maquinista con una máquina, enganchan el tren, cambian los vagones con el gancho de vía y vuelven. Y estos también creen que Franco fue el que los salvó, pero realmente los olvidó en la estación. Y ahora vuelvo al final y acabo con ello. Sí, los españoles sabían que las matanzas se estaban produciendo, que existía Auschwitz, lo sabían perfectamente. Incluso la frase del jabón y de las matanzas, ¿qué no sabrían los aliados con sus servicios secretos? Lo sabían absolutamente todo. Pero es que voy a ilustrar con un detalle. Hay una negociación que no voy a explicarla, que sería muy larga, pero ¿verdad? Aquí hay historiadores que la conocerán muy bien, que es la historia de la negociación de Joel Brandt con el asunto, ¿verdad?, de los 10.000 camiones y la oferta de Eichmann de 1 millón de judíos a cambio de 10.000 camiones. Bien, ahí hay una serie de intercambios de comunicación en la que intervienen Anthony Eden, que en ese momento es ministro de Asuntos Exteriores del Reino Unido, realmente es una casa porque Stalin dice no, y no era un antisemita feroz de Stalin, y era un ser humano feroz, ¿no? Pero bien, en uno de los mensajes que se producen secretos entre Ministerio de Asuntos Exteriores británico y Protectorado de Palestina, Estado de Israel posteriormente, 15 de junio del 44, hay un mensaje secreto de Sir Harold McMichael, alto comisionado británico para el Protectorado de Palestina, a Anthony Eden en el Reino Unido, en lo que, entre otras cosas, le dice, es secreto, están negociando la salvación de 1 millón de personas. Dice, los nazis tienen la esperanza de obtener alguna gracia ante los ojos de los aliados por esta oferta de 1 millón de personas, por el hecho de no matar ahora a 2 millones de judíos. O sea, que lo sabe. Pues creen que ayudarán a olvidar que ya han matado a 6 millones de judíos. Esto lo dicen, aún no, estamos en el 44, aún falta bastante tiempo para que acabe la guerra. Pues yo con esto quiero acabar. Sir Harold McMichael sabía que había ya 6 millones de muertos. El negocio de los servicios de seguridad, pero lo que quiero resaltar es la respuesta de McMichael, que le dice a Anthony Eden, le está diciendo, oye, si ya llevamos 6 millones de muertos, vamos a ver cómo arreglamos este asunto, ¿no?
quiere decir que el conocimiento aliado de la Shoah durante la guerra es otro. No, la negociación se estropea por un mensaje concreto, en el caso este de que estoy comentando con Shlomo, por un mensaje que llega directamente de Moscú, en el que dicen que no se negocie. Eastman, que viene de Estados Unidos, es partidario de negociar, entregar incluso camiones que luego se averíen, hacer algún tipo de trampa, mientras hay otro, Kastner, que logra con un tren sacar a 1.500 judíos, llevarlos a Suiza. Hay otra maniobra que también yo creo que la permite a Eichmann para que se vea que es cierta su oferta, porque tiene que ser creíble lo que está haciendo. Pero aquí hay una cosa también que ya me he extendido y me he pasado. Si se puede hacer un chantaje diciendo yo dejo de matar 1 o 2 millones de judíos y a cambio de que tú me des camiones, es que la otra parte sabe que está matando millones de judíos, porque si no, ¿qué chantaje puedo hacer? Luego todos saben exactamente de qué están hablando. Pues mi conclusión final, y la pongo en el libro que saldrá a la luz, es que todos sabían lo que estaba pasando y que de ahora en adelante pues tendremos que empezar a seguir revisando otra vez más qué sucedió ahí y cuál es la responsabilidad colectiva que tenemos todos nosotros con el pueblo judío y con todos los que sufrieron la Shoah. Muchas gracias.